Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un gran amigo de la casa, Genaro Villamil, que acaba de publicar un libro oportunísimo para pensar lo que está sucediendo en este país, Cleptocracia. Genaro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo aquí en Rompeviento Televisión. Comencemos con los puntos álgidos. Sí. Tú comienzas a construir tu libro diciendo que el concepto de Andrés Manuel López Obrador de mafia en el poder no es correcto, que es mejor hablar de cleptocracia, así es. Del poder de los ladrones. Así es. Y es una definición y es un asunto terminológico. Generalmente se cree que la mafia del poder la vas a expulsar. No, el poder ya está corrompido en México. Es un fenómeno de decadencia del sistema político mexicano. En el fondo, pues no hay una gran diferencia, pero el asunto clave es que si no se concibe eso, no basta con el cambio de personas. Es decir, no basta con que cambiemos a unos funcionarios por otros, unos que digan que sean honestos por otros, porque las redes y el sistema de corrupción está tan engarzado en el sistema político mexicano en los últimos 40 años que se va a reproducir. Y ese es el riesgo y esa es quizá la principal advertencia del libro, ¿no? Cuando hablas de cleptocracia, ubicas dos grandes fuentes Sí. de reclutamiento. Por un lado, la tecnoburocracia, Sí. Ligada al sector hacendario, ahora platicamos de ella, pero también hablas del narco. Así es. Y de así cómo es. el narco ha venido capturando el Estado y hay una imbricación entre unos y otros. ¿No es muy audaz esa caracterización? Mira, yo creo que la cleptocracia que estamos viviendo, Luis, es una degeneración del gobierno tecnocrático o de la tecnocracia. Para no caer en demasiados términos, es una decadencia y es una larga agonía que hemos estado viviendo los mexicanos, no solamente a nivel político, sino a nivel social y económico, desde los 40 años, de los últimos 40 años, desde la toma del poder del grupo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era el grupo que comandaba Carlos Salinas de Gortari en el gobierno de Miguel de la Madrid, y coincide este ascenso con el creciente ascenso de grupos criminales que, siguiendo la tesis de la cleptocracia, no estaban ajenos al gobierno, son parte del gobierno. El crimen organizado, los llamados cárteles y toda esta construcción simbólica incluso y hasta propagandista o propagandística de grandes capos, a final de cuentas le ha servido muchísimo a la propia tecnocracia. ¿Por qué? Porque se ha establecido en México una economía de guerra que solamente ha beneficiado a un puñado, al mismo puñado casi que le ha beneficiado las privatizaciones y el modelo económico, y ha afectado a miles de mexicanos. Son las dos caras del mismo fenómeno. Nos hacen creer que el crimen organizado está fuera del gobierno, que es una amenaza externa. Al contrario, está adentro, desde la toma del poder, desde el ascenso del poder del grupo de los tecnócratas, ¿no? Déjame ir al asunto de la tecnocracia, ahorita regresamos al mundo del narco. Tú ubicas entre los antecedentes de esta tecnocracia al grupo que viene de los antiguos dueños de la ICA, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. Y dices ahí, recuperas la tesis de una disputa por la nación. Así es, de Carlos Tello. De Carlos Tello. Pero sin embargo, este grupo, tal y como tú lo ubicas, fue también el responsable de impulsar lo que se conoció como la política del desarrollo estabilizador. Así es. Que no tiene nada que ver, digamos, con la política del consenso de Washington que viene después. Exactamente. ¿Por qué entonces meterlos en ese paquete? ¿No hay una diferencia entre ellos, por ejemplo, y Gustavo Petricholi, que cuando aterriza en la Secretaría de la Hacienda a partir de que le cortan la cabeza a Silva Gerson? No hay una diferencia fundamental, pero el asunto es que unos ganaron y los otros perdieron. Curiosamente,
del mismo padre del desarrollo estabilizador, Antonio Ortiz Mena, sí, pues fue el principal padrino de Carlos Salinas de Gortari, el artífice del neoliberalismo en México, aunque él insista en que es un liberal social. La continuidad de las élites tecnocráticas, esa ha sido una constante en la historia de la clase política mexicana. Lo que fue un salto cualitativo fue que tomaron el poder para controlar ya no solamente las dependencias que tradicionalmente controlaban, la Secretaría de Hacienda, Programación y Presupuesto y las áreas técnicas, sino para tomar todo el poder, todo el partido, el PRI, las gubernaturas, las instituciones de desarrollo social. De hecho, la Secretaría de Desarrollo Social es un producto de la tecnocracia, es la heredera directa de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y todas las áreas que antes estaban reservadas pues a las clases profesionistas o a los circuitos de carrera, como la Cancillería, como la propia Procuraduría General de la República, en manos de tecnócratas de la ley. La tesis es que no es el crimen organizado la amenaza son ellos, son ese grupo tecnocrático. Y además el libro se escribió, Luis, lo terminé de redactar y ya luego le agregué justo antes de que destaparan a José Antonio Meade, que es el símbolo. La cereza en el pastel. Es la concentración. Él en su biografía y en sus afluentes, es como un gran lago de donde llegan varios ríos, están todas sus afluentes. Él, en lo personal. Abuelo panista, papá priista, tecnócrata. Creador de Fobaproa. Panista, priista, lo que haga falta. Y pentasecretario, o sea, multiusos. ¿No? Multiusos. Y sin una experiencia alguna en el trabajo de calle, en el trabajo como lo estamos viendo en la campaña. Y bueno, pues el caso de Ricardo Anaya es otro tecnócrata de menor pedigrí, digamos, pero a final de cuentas es un hombre de las burocracias surgidas justamente de este periodo del bipartidismo, ¿no? Cuando uno lee los libros de Salinas, en un acto de masoquismo, que tú practicas, porque ahí están citados correctamente. Es mi autor de cabecera. Sobre todo cuando pasan las cucarachas hago así, ¡paz! Con los libros de Salinas. Cuando tienes insomnio. No, pero es muy interesante porque Salinas busca desmarcarse permanentemente del neoliberalismo. Así es. Dice, no, yo impulsé el liberalismo social, ¿no? El responsable del neoliberalismo es Ernesto Zedillo. No soy yo, ¿no? Zedillo fue el que entregó los bancos a los extranjeros, ¿no? Yo defendí la banca mexicana, yo puse en el centro la política social, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces, si hay ese afán de él de desmarcarse del neoliberalismo, tú dices, no, con este señor empiezan aquí nuestros males? Pues es evidente que Salinas es fascinante por muchas razones. Es un hombre evidentemente inteligente, es un hombre que escribe bien, es un propagandista y un sofista nato. Es capaz de convencerte que tu papá es tu mamá. Exactamente. Aunque tú sepas que no. Él es capaz de hacer un acto de magia para decir, no, el culpable fue él, no yo. No, él es el responsable del ascenso de todo un grupo que ha llegado hasta los gobiernos estatales. Es decir, no nos podemos explicar ni a Javier Duarte, ni a Fidel Herrera, ni a Tomás Yarrington, ni a Rodrigo Medina, ni a toda esta cauda de gobernadores priistas ratas sin Salinas. Él es el padrino. Y el padrino, en su condición esencial, es un gran operador y un gran ideólogo. Pero lo que no quiere decir Salinas es que el enfrentamiento al interior del grupo tecnocrático que él formó fue alentado por él mismo. Él es el responsable de lo que llaman la traición de Zedillo.
no Zedillo, es decir... Pero ese grupo no viene a partir de la llegada de Petricholi a la Secretaría de Hacienda, no comienzan a desembarcar con él y a colonizar las instituciones. Llega con Miguel de la Madrid, es decir, cuando la Madrid todavía tiene a Silva Gerson ahí, que no puede necesariamente enmarcarse en esta Pero ya corriente. Miguel de la Madrid, como hombre formado en Harvard, ya tenía muy claro que su principal director de política económica y su principal operador era Carlos Salinas de Gortari. Ya luego lo lleva al Yepes, ¿no? En la plena campaña del 82. Y bueno, pues toda la historia que ya sabemos, ¿no? De la manera en que toma Salinas el control dentro del gabinete incluso de Miguel de la Madrid. Es un gabinete que todavía tenía esa tensión entre el grupo de los tecnócratas fondomonetaristas y de los cepalistas, ¿no? Y a final de cuentas ganan los monetaristas, los que aplicaron a rajatabla las tesis del Fondo Monetario Internacional, y Salinas fue el principal artífice de esas tesis. Y la bronca entonces con Zedillo, tú en el libro desarrollas esta contradicción. Que yo creo que es una bronca que no está resuelta. Hasta nuestros días lo proyectas con toda claridad y haces casi los árboles genealógicos para mostrar cómo se han venido. Y además tenemos amigos comunes que siguen las calabazas, ¿no? Que siguen pensando que unos son buenos y otros son malos. No es que sean ni buenos ni malos, es una disputa de la cleptocracia. Ajá. A diferencia de Salinas, Zedillo pues no quiere ni que lo mencionen, ni escribe libros, ni nada. Él vive muy bien como operador de los grandes grupos transnacionales. Como el diablo de Baudelaire, su astucia es hacernos creer que no existe. Exacto. Y está presente. Tan presente está que es el único expresidente que, por ejemplo, López Obrador no menciona dentro de la mafia del poder. Tan presente está. Que tiene Esteban Moctezuma y Olga Sánchez Cordero ahí como secretaria de Educación y secretaria de Gobernación. Hay figuras que vienen del cedillismo que están con López Obrador. Pero yo creo que esa es la disputa que no ha sido resuelta. Y que no por supuesto que no la resolvió Fox ni Calderón, no la resolvieron. Al contrario, la agudizaron, la atizaron, y Salinas, como un buen animal político, leyó la debilidad de estos gobiernos de la transición o de la alternancia, porque no fue ninguna transición, y acrecentó su poder. El caso de Enrique Peña Nieto es una agudización frontal, no solamente entre la disputa de Salinas y Zedillo, sino entre la disputa del clan tecno-narco-cleptocrático más importante del país, que es el del Estado de México. Todos en uno. El grupo Atlacomulco es interesantísimo por eso, porque es la quintesencia de la cleptocracia. Cuando Carlos San González dice político pobre es un pobre político, o no me pongas donde hay, no quiero que me des. No quiero que me des, sino ponme donde sobra. O donde hay. Donde hay obras, sobra. No sé si donde hay obras, hay sobras. O sea, todas esas grandes frases de Carlos Sank, que debió estar en la portada. Mira, esta ratita debió haber sido Carlos Sank. Es el filósofo de la cleptocracia mexicana, y es al que todos los gobernantes mexiquenses, incluyendo a Peña Nieto, quieren emular. Pero en el caso de Peña Nieto le salió muy mal el experimento, porque hubo todas las variables que ellos estaban pensando, justamente las variables que impusieron los tecnócratas, empezando por Luis Videgaray y por José Antonio Meade, no se cumplieron. Las 11 reformas estructurales que ellos pensaban catapultar y lograr relanzar a México y a ellos como clase política se vinieron abajo. Tú señalas en tu libro una frase muy interesante que se la adjudicas a un priista, que dice que para Peña Nieto y su equipo la corrupción no es un problema, eso forma parte de su norma. Yo me acuerdo que discutí mucho con este joven priista, joven de 40 años, hijo de un ex dirigente nacional priista, que cuando me lo dijo me molesté mucho, pero luego me molestó y me hizo reflexionar, y dije, es cierto. Es decir,
uno se mete al cerebro, pues, digo, si hay cerebro, pero si se mete a la cabeza de Peña Nieto o de Videgaray o de los artífices, incluso Osorio Chong, para ellos el asunto de la administración de gobierno es obtener grandes beneficios para ellos y todo un grupo, ¿sí? Por eso la idea de la tecnocracia, o sea, no son individuos ladrones en lo individual, o sea, ajenos a otros, son redes enormes, extensísimas, que van creando complicidades, ¿no? Y que han tomado al sistema político y lo tomaron del corazón y del cerebro. O sea, ahorita el corazón del sistema político está prácticamente colapsado y el cerebro del sistema político tiene isquemias, es decir, no pueden funcionar porque están taponeadas por la corrupción todas las válvulas que oxigenaban al sistema. Otro de los puntos muy interesantes que analizas es el asunto del financiamiento de las campañas electorales. Y un poco lo que sugieres es que ese financiamiento cambió de la famosa cena de Salinas con los empresarios y el sablazo de los $25 millones a esquemas de ingeniería financiera a partir de la obra pública de los gobiernos de los estados, donde Luis Videgaray sería el gran teórico y el gran orquestador, el gran arquitecto de ese esquema de financiamiento. Fíjate que esto no fue una idea mía, esto me lo hizo ver el exfiscal especializado para delitos electorales, el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. Él me decía, los delitos electorales son delitos menores en este país y no vas a poder combatir los delitos electorales si no los unes con la Fiscalía Anticorrupción. Él decía, la principal corrupción en el país no son los contratos públicos de SCT, de Pemex. Los principales focos de corrupción están dándose en la triangulación de fondos públicos para la operación de las campañas electorales. Y cuando uno observa el caso Duarte, o de los dos Duartes, de Javier y de César Duarte, la famosa Operación Zafiro, que es el hilo conductor que empezó a jalar Javier Corral y se electrocutó. O sea, le dio miedo llegar, y le ha dado miedo llegar hasta las últimas consecuencias. O el caso Yarrington, o el caso de los panistas. Todo tiene que ver con un esquema de triangulación financiera. Odebrecht es eso. El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht es un esquema de triangulación financiera, de sobornos, para la campaña del 2012 de Enrique Peña Nieto. El operador se llamó Emilio Lozoya, pero a final de cuentas el beneficiario fue la campaña de Peña Nieto y este es un caso que está muy documentado porque está ventilándose en los tribunales de Estados Unidos, pero como está el Monex, está el caso HL, está el caso Soriana Gate, están muchísimos casos en los estados. Se calculan que estamos hablando de mucho más de 140,000 o de 600,000 millones de pesos, que son, digamos, las cifras oficiales que normalmente se maneja de la bolsa de corrupción de los gobernadores investigados. Yo creo que la ingeniería financiera de la tecnocracia aplicada al terreno de la competencia electoral dio un salto cualitativo en el tema de la corrupción, porque convirtieron al voto en un mercado, en una mercancía, y al votante en un producto. Y entonces, por eso están tan encarecidas las campañas, ¿no? O sea, que el proceso de fraude electoral y de las elecciones como una operación de Estado no tienen que ver solo con la compra y venta del voto, con las casillas, etcétera, etcétera, sino con esos esquemas financieros. O sea, de la misma manera en la que en la economía real buena parte de las ganancias se trasladan al mundo estrictamente financiero, lo mismo está sucediendo en el proceso electoral. Es exactamente lo mismo, solo que con el agravante de que buena parte de esos recursos se los roban. Es decir, o sea, no llega toda la campaña. No aterrizan. El ladrón que roba al ladrón está generando esta contradicción y esta decadencia.
La derrota del PRI en el 2016 en buena parte de los estados del país se debió a que ellos mismos se robaron. Los operadores priistas, los gobernadores priistas no bajaron los recursos, como dicen los priistas. Ese lenguaje también muy interesante, decir, no bajaron los recursos, es decir, no nos dieron dinero para comprar el voto. Eso es lo que están diciendo. No, se los quedaron, se los clavaron. Es decir, el tamaño de la bolsa de recursos es tan grande que ellos mismos se lo han robado. Y como está intrincada la red financiera para poder detectar dónde está el dinero o de dónde vino, pues entre ellos hay una especie de omertá. Por eso el caso de Alejandro Gutiérrez, que fue secretario adjunto de Mario Fabio. Está detenido ahí en Chihuahua. Que sigue detenido en Chihuahua. No solamente le importa al grupo de Manlio Fabio Beltrones, le importa sobre todo y por encima de todo a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque ellos eran los secretarios de Hacienda que ordenaron y destinaron esos recursos. Y tú dices, la campaña de Peña Nieto a la presidencia tenía dos manos. Sí, esa mano financiera Videgaray y la mano operativa con Osorio Chong. Así es. Que hoy está contra las cuerdas. Y a final de cuentas ganó la mano tecnocrática, el cerebro tecnocrático. No fue candidato Luis Videgaray por las razones que ya conocemos, es decir, su apuesta, la apuesta de Videgaray a final de cuentas es sustituir a Carlos Salinas de Gortari como el gran broker de la tecnocracia. Esa es la apuesta. Ese es el nivel de pleito. De hecho, no lo digo de manera expresa en el libro. Pero está ahí sugerido. Está sugerido, pero lo que estamos viviendo ahorita, lo que está viviendo el PRI y lo que llamemos que exista del PRI, es esa disputa entre ese eje que durante muchos años, casi 40, fue Carlos Salinas, y el eje de Luis Videgaray. Videgaray ha sido muy eficaz, por ejemplo, en fabricar a figuras de la oposición como Anaya. Exacto. O como a 14 senadores de PRD, 13 de los cuales ahora están en Morena. Así es. Todos ellos han sido mucho inflados. Una construcción. Con dinero. Con dinero. No, es decir, no es la construcción de liderazgos. Por eso les cuesta tanto trabajo enfrentar y entender el fenómeno de López Obrador. Es decir, López Obrador es un liderazgo social real. Es un liderazgo con 18 años en tierra y con una astucia e inteligencia enorme para enfrentar ese aparato. Ellos creen que los políticos son como ellos, es decir, que son de laboratorio, que son de probeta, que hay que poner una serie de ingredientes y una serie de recetas, como las recetas del FMI, y ahí sale Anaya. ¡Pum! Aquí está el chico maravilla, ¿no? Hasta que los traiciona. Los traiciona y entonces se van contra él. Entonces él regresa o busca a Salinas. Entonces estás viendo esas disputas que la prensa o los periodistas no hemos podido explicarlos porque efectivamente no es tan claro. No dejan las huellas tan claras, pero hay una disputa enorme. Y el mundo del narcotráfico, ¿no es muy arriesgada la afirmación que haces de que forma parte de esta cleptocracia? ¿Cómo documentar eso, Genaro? Yo lo documento a partir de los datos del dinero. Bueno, hablas de los generales, por ejemplo, sí, que general Gutiérrez Rebollo y todos los demás, pero yo entiendo que es una tesis arriesgada, pero que está ya, digamos, en la línea de investigación de varios periodistas y académicos, de Luis Astorga incluso, de Osvaldo Zavala, un muchacho que acaba de hacer un libro buenísimo que dice Los cárteles no existen. ¿Qué ha pasado? Y esto no lo abundo mucho en el libro porque realmente eso da para otro texto y da para otro análisis con gente mucho más. ¿Va a ser tu próximo libro? No creo, porque mi especialidad no es el narco. Y de manera consciente. O sea, de manera consciente yo dije, estas historias del narco y de la mitificación del Chapo y de la mitificación de las bandas de criminales, de las cuales asumo que Proceso, la revista en donde trabajo, tuvo algo de responsabilidad.
era la historia que querían que nosotros que escucháramos. ¿Sí? Los malos están afuera. Los malos son estos. Los que matan son estos. Nos siguen diciendo eso. ¿Sí? Los malos son estos rancheros que con escasos estudios, pero que tienen una astucia y una habilidad. El mal está afuera del Estado. No, el mal está dentro del Estado. Tú dices claramente está capturado por... Yo ni siquiera diría que está capturado, porque no, o sea, sería que algo de afuera hacia adentro. Pero hablas de captura de esta tecnocracia. Hablo de absoluta derrota del Estado. Ni siquiera es un Estado fallido. Hay la historia de la Operación Cóndor, la historia del crimen organizado en México debe empezar desde el 74, cuando la Operación Cóndor hasta ahora hay una línea de continuidad en donde tú ves cómo los cárteles o los grupos criminales se organizan a partir de los mandos militares, las plazas policíacas del Estado. O sea, no, a diferencia de Colombia, a diferencia de Pablo Escobar, que estaba fuera de la órbita estatal, los grandes criminales en este país, incluso a los que nos quieren vender como los capos, han estado al servicio del Estado. Los Zetas, un grupo de élite del ejército mexicano, ¿no? El Cártel Jalisco, Nueva Generación, etcétera, ¿no? Entonces, esa historia creo que hay que reescribirla. Creo que es muy fascinante oír las historias al estilo Chicago, pero no nos están explicando lo que está pasando. Una última pregunta, porque ya el tiempo se nos vino encima. Cuando tú hablas de cómo esta cleptocracia asume con naturalidad, como internalizado la corrupción, dices, no pueden ver el nivel de enojo y de encono social que eso ha generado. Y esto sería como uno de sus grandes talones de Aquiles en la coyuntura política. Exacto. En 2 minutos, ¿qué nos dices sobre Enrique Peña Nieto lo acaba de decir. El problema es que la gente va a votar con la víscera y no con el cerebro. Lo dice el personaje más visceral de la política mexicana en los últimos años. Y él dice, junto con otros de sus integrantes, que el problema es de percepción. No, el problema no es de percepción. El problema es de realidad. Se les derrumbó el sistema. Entonces, a final de cuentas, esta es una especie de epitafio. Genaro, ¿tu libro se consigue? Se consigue en librerías. Vamos a presentarlo el jueves 24 de mayo. Aquí le pongo la portada. Por favor. Jueves 24 de mayo en la Casa LAM a las 19:30 horas. Cleptocracia, y lleven cuidado, no les vayan a robar el libro. Sí. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia hoy aquí en A Contracorriente. Ya vieron lo interesantísimo y actual de este libro. Y los esperamos la próxima semana. Y por supuesto, no se pierdan la programación de aquí, fabuloso canal Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.